El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo se puso Jesús a recriminar a las ciudades donde había hecho la mayor parte de sus milagros, porque no se habían convertido. Ay de ti, Corazaín, ay de ti, Betsaida, si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que en vosotras. Hace tiempo que se habrían convertido cubiertas de sayal y ceniza. Pues yo os digo que el día del juicio les será más llevadero a Tiro y a Sidón que a vosotras. Y tú, Cafarnaúm, piensas escalar el cielo, bajarás al abismo. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que en ti, habría durado hasta hoy. Pues os digo que el día del juicio les será más llevadero a Sodoma que a ti. Palabra del Señor. El Evangelio de hoy es un Evangelio especial, puede parecer extraño. Jesús recriminando a las ciudades, especialmente aquellas donde más había hecho milagros. O sea, Corazaín, Betsaida y sobre todo Cafarnaúm. La gente, algunos sí, pero la mayoría no se convierte. Hemos de pensar que el mismo Jesús nos dirá tantas veces que muchos de los que le siguen con lenguaje nuestro de hoy, diríamos que le siguen por el espectáculo, porque se hacen milagros, porque así ven cosas raras, porque han comido en la multiplicación de los panes. Pero no hay una fe fuerte, de algunos sí, estamos hablando de la mayoría, en Jesús. Y por eso hay como esta recriminación, después de tantos milagros, de tanta predicación, la gente, la mayoría, no se convierte. Eso en un sentido un poco así a lo bestia, por decirlo mal dicho, pues nos reconforta cuando vemos que tampoco nosotros somos capaces de grandes conversiones y de algún sí, que mucha gente es creyente y alguna gente se va convirtiendo cada día, sí, bien, pero no las ciudades donde Cristo ha estado fijo durante tantos y tantos años, no las naciones. Y eso de alguna forma nos hace entrar en esta comunión con Cristo que también en un cierto sentido, solo en un cierto sentido, parece que fracase. Sabemos que no hay ningún fracaso en Cristo, porque al final Dios nos da la salvación a todos. El problema es si la acogemos o no la acogemos. Y ahí entra nuestra libertad de decir sí a la gracia o decir que no. Pero es curioso también este Evangelio, después de que se está quejando de esta falta de fe ante la gran acción de Dios en Cristo. Y es esta profecía extraña, pero que se cumplió. Y tú, Cafarnaúm, piensas escalar el cielo, bajarás al abismo. Y de hecho, Cafarnaúm desapareció durante más de 1500 años. Unos 1500 años, 1400. De hecho, es muy curioso pensar cómo en el siglo XIX, XVIII y XIX, pero sobre todo el XIX, los grandes historiadores y teólogos liberales decían todos lo mismo. Cafarnaúm no ha existido nunca. Es una invención de los evangelistas, con lo cual demuestra la poca fiabilidad histórica del Nuevo Testamento, que se inventa hasta ciudades. ¿Y por qué decían eso? Pues porque todos los documentos que hablaban de Cafarnaúm en la historia eran todos documentos cristianos. O los evangelios, o los viajeros cristianos como Egeria y otros que habían visitado Cafarnaúm, o algunos documentos ya del siglo IV y V que hablaban de Cafarnaúm, pero todos eran escritos por cristianos. Y ya sabemos lo que son los liberales. Si algún cristiano ha escrito algo, lo que digan los cristianos no importa, no tiene consistencia histórica. Los cristianos se lo inventan todo, no hay nada real. Tendríamos que ver los documentos paganos o judíos. Si lo dicen los judíos o los paganos, entonces puede ser verdad. Si lo dicen los cristianos, no tienen ninguna credibilidad.
Eso es el mundo liberal de todas las épocas, pero especialmente del 19 y del 20. Y así, pues resulta que con que no había ningún documento pagano ni judío que hablase de Cafarnaúm, no se encontraba la ciudad, pues no existió nunca. Es también esta mentalidad muy liberal. Si yo no veo las pruebas, en vez de la actitud científica correcta, que es decir, bueno, lo ponemos en duda y lo aparcamos. No, no. Si no hay las pruebas, jamás existió. Esta mentalidad absurda, anticientífica, pero que es muy típica de nuestra época y desde el siglo XVIII, XIX, XX. ¿Y qué es lo que pasó? Pues entre los alemanes, junto con los franciscanos, empezaron a buscar y en el siglo XX pues encontraron Cafarnaúm a principios del XX y allí con todas las pruebas absolutas que hoy en día nadie niega la existencia de Cafarnaúm porque hay todas las pruebas científicas arqueológicas de la ciudad. Pero se cumple esta profecía: bajarás al abismo. Se perdió por siglos y siglos esta ciudad hasta llegar a decir que jamás existió. Para nosotros el problema es no ser como Cafarnaúm. Si no podemos convertir toda la ciudad de Barcelona, pero al menos sí a cada uno de nosotros, nos hemos de esforzar en vivir nuestra fe, en dejar actuar la gracia en nosotros, en ser de Cristo, para que al menos pase aquello del Antiguo Testamento, que al menos hayan aquellos 50 o 40 o 30 que sean fieles al Señor, para que no sea destruida la ciudad. Así lo planteaba el Antiguo Testamento, pues nosotros hemos de ser de aquellos que mantengan la fe y la hagan crecer para bien nuestro y de toda la humanidad.